noches. Antes de continuar, me confirman por favor mediante el chat si me están escuchando. Vale, perfecto, me confirman que sí me están escuchando. Buenas noches, mi nombre es Duván Serrano, soy asesor comercial de ICC Ingeniería, una empresa que te brinda capacitación y consultoría. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestra masterclass de presupuestos de obras civiles con el ingeniero Juan Manuel Cuevas. Él es un experto en todo el tema de presupuestos y de obras civiles y hoy nos va a presentar lo que es esta masterclass en el software de CIPE. Para los participantes actuales, los que se queden durante la masterclass van a tener un descuento especial si desean adquirir o licencia o el diplomado. El diplomado vamos a darlo inicio el 20 de septiembre y espero que les guste mucho esta masterclass con el experto e ingeniero Juan Manuel Cuevas. Que tengan muy buena clase. Hasta luego. Hola, hola a todos y todas, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Cuevas y como me presentaron anteriormente, soy ingeniero civil y seré quien dictará este diplomado, el cual empezaremos el 20 de septiembre. Entonces, esta masterclass tiene la intención de que visualicemos cuál es el contenido programático, cuáles son las dinámicas que vamos a trabajar, cómo será la metodología de aprendizaje. Este diplomado, el componente principal obviamente es el de Arquímedes, cómo utilizar este software, pero lo estamos vinculando con la transformación digital y sobre todo con la metodología BIM. Entonces, espero sea valioso para ustedes, espero lo tomen, ya que es un diplomado que tiene un gran contenido y un impacto que sé que para ustedes en las diferentes áreas de negocio y de profesión les va a servir muchísimo. Antes que nada, creo que pues todos me escuchan bien. Me confirman en el chat, por favor. Arquímedes es el nombre del software de la casa de CIPE, ingenieros. Bueno, listo. Entonces, manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer, yo les voy a compartir pantalla de la presentación. Esta presentación es dinámica, entonces es una presentación que ustedes pueden ingresar a visualizarla. Y la idea es que cada vez que tengan alguna pregunta, me la hagan y yo la voy escribiendo para que en momentos específicos de la propia masterclass vayamos respondiéndola, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles pantalla. Vale, bueno. Este software que ustedes están acá viendo es un software que es de Miro, que simplemente es una herramienta digital. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Esto es para presentarles. Les voy a compartir el link de la presentación para que todos, en el chat lo voy a poner, para que todos puedan ingresar. Simplemente es para que lo visualicen y pues si quieren ir mirando punto a punto, si quieren retroceder, devolverse, puedan estar ahí. Pueden ingresar ahí sin ninguna cuenta, pueden ingresar como visitantes o simplemente pueden mirar la pantalla, que yo voy a ir paso a paso. Esta masterclass primero vamos a ver un poco de cuál es el contenido de valor y por qué sería ideal que vieran ustedes este diplomado. Vamos a pasar una parte de preguntas, después vamos a ver el software y voy a hacer un caso práctico rápidamente entre la conexión de Revit y Arquímedes, que es uno de los puntos más importantes dentro de este diplomado. ¿Sí? Recordar que el enfoque que le damos es de transformación digital, que es a lo que apunta el mundo ya pues dado para este 2022, ¿vale? Listo. Entonces, como ya les comentaba, entonces empezamos. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Juan Manuel Cuevas, soy un Product Manager, mis estudios soy ingeniero civil. Tengo una maestría en estructuras y gestión de la construcción en la Universidad Politécnica de Cataluña. Adicional, tengo certificaciones en transformación digital y Business Analytics y Business Product Business. Adicional, yo tengo 6 años de experiencia como Project Manager en la industria de la construcción, en donde he trabajado con diferentes proyectos, sobre todo en edificaciones, donde apliqué tanto la parte de presupuestos enfocados en Arquímedes. Un punto también a comentar, en mi maestría, que pues la hice en España, fue donde yo conocí como tal este software y toda la tesis la realicé en ello. Recordar que este software viene de la casa de CIPE, que es de España,
pero que ya más de 10 años se ha implementado en toda Latinoamérica. Más adelante vamos a ver cómo este software nos sirve para cualquier país de Latinoamérica, porque su facilidad y su versatilidad nos ayuda a tener los precios indicados por región. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en este presupuesto? Perdón, en este diplomado. En este diplomado, el contenido es que, bueno, este de Construyendo sobre Papel es contarles un poco sobre mí, que ya lo hice al principio. Vamos a ver el contenido programático de la semana 1 a la semana 6, que son las 12 clases que tendríamos en el diplomado. Dentro del contenido vamos a ver los proyectos ejecutados que vamos a ver dentro del propio diplomado, ¿sí? O sea, son proyectos que se construyeron ya, que están hechos acá en Colombia, en los cuales se usó Archimedes unido con Revit. Entonces, para que veamos casos prácticos, casos reales, que ustedes puedan visualizar y también desde mi experiencia y lo que pasó durante los proyectos, contarles lo bueno, lo malo, lo que se pudo haber mejorado, lo que mejora cuando usamos Archimedes. Adicional a eso hay otro punto que es ver la experiencia de usuario, es decir, qué nos aporta a nosotros Archimedes, qué nos impacta para nuestras profesiones. Y contarles un poco cómo es la metodología de aprendizaje, que se llama metodología de aprendizaje basado en proyectos. Entonces también les voy a contar un poquito sobre ello. Y bueno, ¿qué esperamos aprender de este diplomado? Antes de que nos respondamos esto, pensemos cuál es la necesidad y cuál es nuestra intención. ¿Qué es lo que yo quiero tener en este diplomado? ¿Qué me gustaría a mí aprender? ¿Por qué creo que es importante para mí que resuelve una necesidad, que resuelve un problema? Porque siempre que queremos aprender algo nuevo, sí, está súper chévere que aprendamos, pero es mucho más importante cuando eso que nosotros queremos aprender lo queremos impactar en nuestra vida, a nuestra parte profesional, ya sea de una empresa, ya seamos nosotros la propia empresa, seamos roles de topografía, seamos roles de presupuestadores, de residentes, de directores de obra, de consultores, de lo que necesitemos y que sea, no importa la profesión que seamos arquitectos, ingenieros, topógrafos, no importa. Entonces, es un poco que hagamos esa retrospección de, hey, a mí me gustaría muchísimo esto por estos y estos motivos. Si quieren compartirnos en el chat cuáles serían como esas preguntas o algún comentario, bienvenidos, porque eso ayuda a que tengamos una retroalimentación. Uno de los puntos claves de este diplomado es que todo el tiempo vamos a estar haciendo retroalimentación. ¿A qué me refiero con esto de retroalimentación? Es que durante todo el diplomado yo voy a estar pendiente de sus necesidades y de las preguntas, porque lo que más me importa a mí no es sobre todo como, ay, les voy a explicar un software, no, hey, este software a ustedes les sirve en esto y esto y esto y esto. ¿Qué dudas tienes? No, que no supe crear esto, que esto no me sirve para tal punto, que esto, hey, ven, lo ayudamos, que tu pregunta muy seguramente la tiene otra persona y le va a servir un montón, ¿sí? Entonces también es que nos basemos en ese feedback completamente, pues para aprenderlo como tal. Entonces, también hay que entender un punto del diplomado y es que vamos a aprender a manejar una herramienta de software de presupuestos, es decir que con anterioridad tú debiste haber hecho ya un presupuesto, tú ya debes tener las nociones básicas de cómo se construye un análisis de precios unitarios, de cómo se obtienen las cantidades y cómo esto genera un presupuesto. También entender conceptos de costos directos, costos indirectos, que podemos tocarlos en el diplomado, sí, si hay algunas de pronto dudas, lo podemos hacer, pero entender que el concepto de presupuesto ya debemos tenerlo nosotros implícitamente aprendido, ya sea de la universidad, de la experiencia, de algún otro curso, porque acá vamos a usar la herramienta. Con eso va a ser mucho más efectivo, porque las clases, aunque parezcan largas, siempre la mitad casi siempre de las clases van a ser de preguntas de ustedes. Entonces, es muy importante que sepamos eso, cómo vamos a manejar esos conceptos. De igual manera, ahora les menciono, vamos a tener otras herramientas donde ustedes pueden ir visualizando toda esta información. Toda la documentación va a quedar un seguimiento en un foro que tenemos y en una plataforma virtual donde toda la documentación la vamos a ir poniendo. También vamos a tener un foro donde si hay alguna pregunta externa tal vez o que se pasó durante la clase, allá va a ir consignada y podemos irla respondiendo. Entre todos podemos construir toda esa base de información que va a ser súper, súper valiosa. Entonces, listo. Después de tener en cuenta esto, de que de que nos preguntamos esto, de que cuál es nuestra necesidad y cuál es la intención de por qué quiero aprender esto, entonces
estas serían las posibles respuestas. Desde la primera es la transformación digital del sector de la construcción. Una de las primeras clases que nosotros vamos a tener es cómo vamos a entender por qué el sector de la construcción está tan atrasado y qué podemos hacer nosotros como profesionales para mejorar eso. Desde un punto muy básico y fundamental durante todo el proceso de un proyecto, que es el presupuesto. ¿Cómo podemos hacer esa transformación usando una herramienta digital que se puede unir en toda la metodología BIM? Entonces, esa transformación digital nos puede ayudar a nosotros a tener en cuenta que podemos tener trabajos en remoto híbridos, porque un presupuestador no necesariamente tiene que ir a la obra, no necesariamente tiene que ir a una oficina. Entonces, esta es una necesidad que podemos resolver. Adicional a esto, podemos ser project managers, presupuestadores enfocados en presupuestos. Es una necesidad que también podemos hacer nosotros. La transformación digital de la industria de la construcción. Esto es a lo que nosotros deberíamos enfocarnos. Y entender que hay nuevas empresas de tecnología con componente en construcción. Ustedes van a ver a lo largo de estos años venideros que muchas empresas van a tener un core de tecnología. Han escuchado a la House, a Avi, a casas que son startups que se llaman de propiedades, son inmobiliarias con construcción que están enfocadas a tecnología, y esas empresas van a necesitar a profesionales que estén con conocimiento de tecnología, y esta es una de las herramientas que se va a necesitar. Entonces también pensar un poco a futuro, no como los presupuestos que sí, bien sabemos cuáles son el conocimiento básico y cómo siempre se han hecho, pero acá tenemos una herramienta que nos va a automatizar muchos procesos, que nos va a ayudar muchísimo. Y que también con esto vamos a ver que una planificación técnica y financiera con herramientas digitales. Entonces, esta es una de las primeras necesidades que encontramos y que sabemos que podemos resolver con el diplomado. Ahora, ¿qué tenemos de experiencia de usuario? Vamos a tener presupuestos de calidad, es decir, que vamos a hacer una presentación 1A de un presupuesto, no cuando hacemos las plantillas básicas de Excel, no, acá tenemos unas plantillas codificadas, que se pueden poner los logos súper bien presentadas, que van a ser réplicas una del otro, obviamente la información cambiaría, pero esa presentación que sea perfecta, adicional de que la información sea validada y que se pueda hacer auditoría a esta información. Entonces, tanto el Estado como empresas privadas que estén solicitando desde esa transformación digital va a solicitar este tipo de presupuestos que se tenga una trazabilidad. Vamos a tener toda una base de datos, que esa parte de que no, es que yo tengo todo mi presupuesto y mi base de datos en Excel, por allá una hoja de cálculo, hey, súper bien, pero muchas veces esa información se pierde, esa información no se actualiza. Acá vamos a tener una base de datos súper organizada que puede usar a lo largo de cualquier presupuesto. Hay que entender que obviamente un presupuesto nace de un análisis de precios unitarios y de una cantidad, que la cantidad nace de la obra o el proyecto que estemos haciendo y que, bueno, dentro del presupuesto, dentro del diplomado vamos a saber cómo hacer esas cantidades, pero una de las otras partes importantes es el análisis de precios unitarios. ¿Cómo construir un análisis de precios unitarios a partir de una base de datos que no esté yo creando cada vez que tengo una obra? Voy a crear un análisis de precios unitarios. Hey, tengo una base de datos que muchas veces ya lo tienen vías en Colombia, ya lo puede tener el gobierno de México, ya también lo puede tener el gobierno de Perú. Sí, pero eso queda en unas hojas de cálculo o que hace información, no se actualiza. Acá nosotros vamos a tener una base de datos perfecta, creada por nosotros y también con una aplicación, una funcionalidad que tiene Archimedes que se llama el generador de precios, que más adelante la vamos a ver y van a ver el impacto que tiene esto. Vamos a tener la automatización de procesos en la creación de APUs, es decir, de análisis de precios unitarios. Es decir, que pues si ya tengo yo creado uno y necesito solamente cambiar una mano de obra o material, puedo automatizar esto, puedo copiar, pegar de una forma de un solo clic. Muy fácil y sin confundirme, súper fácil de entender. Esto también es importante que vamos a ver en la experiencia de usuario. Vamos a tener reportes de mano de obra, de maquinaria, de materiales. No solamente Archimedes me va a permitir visualizar un presupuesto, memorias de cálculo, sino también me va a permitir ver, hey, necesito saber cuánto es la mano de obra por cada uno, desglosado, para saber cómo voy a hacer la contratación de las personas. También la parte de la contratación de maquinaria. Y necesito hacer una cotización de materiales. Hey, Archimedes, entrégame los materiales por hidráulicos, por eléctricos, por concretos, por carpintería. Puedo hacer el desglose de cada una de estos ítems
y me va a ayudar muchísimo, estos unitarios, perdón, me va a ayudar muchísimo en la gestión que yo voy a hacer contractual para una posible ya obra, o simplemente lo tengo de reporte para yo presentarlo en algún momento con ya sean los inversionistas, ya sea el gobierno, que sepamos, hey, ¿dónde tenemos un problema? Uy, ¿qué está pasando en materiales? ¿Por qué hay tantos? O esta maquinaria, ¿por qué tanto está? Para que seamos al detalle, que sepamos dónde podemos mejorar nuestro presupuesto. Es uno de los dolores que también sabemos, que a veces el presupuesto, puf, se nos voló. ¿Qué pasó? ¿Dónde es? Hey, no puede ser la cantidad, porque pues tal vez la cantidad no la vamos a poder vallar, pero sí podemos mirar qué está pasando en esta incidencia de alguna APU en específico, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos optimizar esto. Y acá, como les digo, la automatización de las plantillas para la presentación de memorias de cálculo, análisis de precios unitarios y presupuestos. Arquímedes tiene mucho más, pero esto es lo que a mí me parece que genera demasiado impacto y que sé que para ustedes como profesionales de la construcción van a necesitar un montón. Continuamos con la parte de la versatilidad de la implementación BIM. Entonces, en este caso y en este diplomado lo vamos a enfocar un poco más hacia Revit. Quien maneje Archicad también tiene la conexión. Simplemente cuando hagamos el diplomado me dice qué necesita y yo le envío una guía. Pero lo que vamos a trabajar en el diplomado será con Revit. Sé que hay personas que dicen, hey, yo nunca he trabajado con Revit, no conozco Revit. Pues este es el momento para que lo hagan, porque es para el modelado 3D y el modelado 3D y BIM se quedó. No era como hace 5 años que estaba todavía ahí. No, ya está funcionando y próximamente los pliegos de condiciones en contratación pública se van a necesitar. México está mucho más avanzado, Chile está mucho más avanzado que países como Panamá, mentiras, que Colombia y como Perú. Panamá está súper avanzado también en esta implementación BIM. Entonces, si tenemos en cuenta estos puntos, pues sabemos que nosotros vamos a ser útiles en el momento en que nos soliciten un presupuesto. Entonces, ¿cómo funciona esta conexión a Revit? Es un plugin súper sencillo que lo vamos a ver cómo instalarlo, vamos a aprender a cómo manejarlo. Todas las vertientes que tienen la conexión de Arquímedes Revit la vamos a ver en el diplomado. Será uno de los últimos módulos porque ya debemos saber manejar muy bien la plataforma. Entonces, pues lo dejé para lo último, que igual es toda una semana, que si vemos que vamos avanzando un montón, podemos sacarle muchísimo provecho a toda la parte de conexión de Revit y BIM. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Cálculo de presupuesto automático al cambiar la cantidad. Es decir, tengo un modelo 3D en Revit y cambié toda la parte de mampostería porque la altura ya no es de 3 metros, sino la bajé a 2,80. Simplemente hacer el cambio en Revit me actualiza directamente y mi presupuesto se actualiza. No tengo que hacer ningún cálculo, no tengo que ponerme a la memoria de cálculo, a meterme en la... No, me lo hace. De igual manera, para más, para menos, si cambió cualquier dimensión, sea para metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, globales, todas las unidades que pueda yo obtener de Revit. Hay que también tener en cuenta un punto que quiero ser muy honesto y claro, hay cantidades que no salen de Revit, no necesariamente. Esas cantidades pues las tenemos que manejar o calcular manualmente o directamente podemos hacerlas desde AutoCAD. En el diplomado vamos a ver ese cálculo también desde AutoCAD por si de pronto la persona no maneja Revit, aunque por favor manéjenla, pero van a ver cómo se puede hacer el cálculo desde AutoCAD. También ahí vamos a hacer un hincapié en el que cómo podemos hacer el cálculo directamente de AutoCAD y cuál es esa mejora con Revit y van a entender cómo es de maravilloso manejar todo desde metodología BIM, utilizando pues Revit y Arquímedes. Entonces, después de ese cálculo podemos ver la revisión de las fórmulas, es decir, como Revit viene con unas propiedades, cómo yo reviso esas propiedades para que me calcule de la manera más óptima. Eso funciona mucho con estructura metálica, con cálculos de acero. Todo lo podemos porque al fin y al cabo la información que me da Revit es súper valiosa y todo lo que pueda sacar de una simple familia es magnífico para la creación de presupuestos. Y adicional, pues vamos a ver el flujo de la implementación presupuestal dentro de la metodología BIM. Es decir, dónde está parado el presupuesto y cómo las dos herramientas Arquímedes y Revit me van a hacer un mejor profesional en el momento en que yo necesite crear un presupuesto, ya sea para la planificación, ya sea cuando esté creando el proyecto, ya sea cuando quiero ir a construirlo y para que pues a futuro veamos al finalizar el diplomado cómo vamos a ver toda esa parte de control de obra, que en este pues presupuesto, en este diplomado no estará la parte de control de obra, eso es otro diplomado, pero porque se necesita saber de Arquímedes ya. Ustedes cómo van a poder ver eso y ver toda la potencia que tiene el software. Y bueno, entonces adicional que tiene Arquímedes, acorde a la necesidad de Latinoamérica. Existe, como les mencionaba, un generador de precios adentro de Arquímedes.
Ese generador de precios se actualiza cada 3 meses, ¿sí? Como tal, el generador de precios. Arquímedes también se actualiza cada 3 meses y anualmente se está actualizando, están creando nuevas funcionalidades de acuerdo a la experiencia de usuario, a las necesidades que las personas necesitan. Entonces, este generador de precios está acorde, es decir, ahorita lo vamos a ver, si yo me cambio para México, me cambia los precios. Si yo me cambio para Perú, me cambia los precios. Me cambia también a veces si son el análisis de precios unitarios, porque cada uno tiene una jerga diferente y también tenemos una razón diferente. Aunque seamos Latinoamérica, hay cosas que podemos llamar diferente. Si adentro mismo de los países cambiamos a veces los términos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto puede influenciarse? Y que esto es una necesidad de acuerdo a Latinoamérica. También vamos a poder crear reportes de seguridad y salud. Son básicos, pero es un reporte que le puede ayudar muchísimo a la CISO o a los de seguridad industrial, dependiendo de la obra, porque vamos a decirle a ellos como, hey, mira, pues cada una de estos de análisis de precios unitarios, este es el reporte de seguridad y salud. Es algo muy sencillo, muy básico, pero se lo aseguro que es mejor a no tener nada cuando se presenta un presupuesto. Entonces, todo esto funcionaría un momento. Veo acá una pregunta de Carlos Díaz. En Colombia, para presentar un proyecto para el Estado en el presupuesto se solicita el desglose prestacional, subsidio de transporte, cesantía, interés de cesantía, pensión y prima. Sí, y la pregunta es, Carlos, que si se puede hacer esto en Arquímedes. Recuerda que nosotros al crear la mano de obra, vas a ver, al crear la mano de obra voy a poner el valor total. Ese cálculo de la cuadrilla como tal debe ser preliminar a ello. Igualmente, yo te puedo pasar una plantilla para que tú tengas, lo calculas y simplemente pones el valor en Arquímedes. Porque Arquímedes tú tienes que poner un valor fijo. No está desglosado de esa manera como tú lo dices ahí. Tenemos que hacerlo preliminar. Adicional a lo que les comentaba del reporte de seguridad y salud, tenemos las especificaciones técnicas de acuerdo al análisis de precios unitarios. Esas especificaciones técnicas nos sirven a nosotros como pliego de condiciones, para en otros países también se menciona así, y nos va a ayudar un montón cuando nos presentamos un proyecto al Estado, porque me van a pedir las especificaciones técnicas y yo las voy a tener creadas directamente. Y si no están creadas en Arquímedes, las puedo crear yo y van a quedar guardadas. No van a quedar guardadas en un Word, sino va a quedar en una base de datos dentro de nuestro propio software. Y el siguiente punto, como lo comentaba en la parte superior, la actualización de precios de acuerdo a bases de datos. Esto es uno de los puntos más importantes. Yo vuelvo y lo comento. Recuerden que un presupuesto se nutre de una base de datos. Si nosotros creamos presupuestos y yo alimento un presupuesto de otro presupuesto, eso es una mala herramienta que estoy usando, es un mal proceso, porque no estoy actualizando, no estoy dándome cuenta qué está pasando, no tengo ninguna trazabilidad, no sé si alguien puso o cambió algo desde una hoja de cálculo. Todo debe nacer de una base de datos. Y ahora vamos a ver cómo funciona eso desde Arquímedes. Entonces, teniendo estos 4 puntos de transformación digital, pasamos a experiencia de usuario, a la versatilidad de implementación BIM y a las necesidades de acuerdo a la TAM, pasamos ya a cuál sería el contenido programático. Entonces, acá podemos ver cuáles serían los módulos, la intención, el conocimiento adquirido y si hay proyectos. Esto es importante mencionarlo, ya que durante todo el diplomado vamos a ver diferentes proyectos, como mencioné al principio, donde pues ustedes podrán ver, yo les mostraré, mire, este es el presupuesto que se presentó, esta es obviamente la base de datos. Si se necesita, que la puedo compartir sin ningún problema. Ahí el único asterisco es que este presupuesto se presentó en el año 2019, entonces tendría los valores del 2019, tendríamos que actualizarlo. No lo modifico ni lo actualizo porque pues me sirve a mí como ejemplo de ese momento. Andrés Mejía, Arquímedes permite desglosar el porcentaje de los gastos administrativos AIU o solo se coloca un valor como porcentaje. Ya te respondo, cuando estemos en la plataforma te muestro eso. ¿Me acuerdas ahí? Para que te muestre directamente y no nos quede como la pregunta en este momento suelta. Bueno, entonces, aquí van a ver ustedes el contenido, las actividades que vamos a ir haciendo y la semana a semana. Obviamente esto es un contenido súper general, ¿sí? Ya cuando iniciemos el diplomado
Cada clase, cuando inicie yo la sesión, voy a comentarles cuál es el contenido de cada una de las clases. ¿Sí? Acá lo hacemos mucho más global porque también es de acuerdo a sus propias necesidades. Esa primera clase, nosotros hacemos un primer mapeo para saber en qué niveles están ustedes. Entonces, de acuerdo a esos niveles de conocimiento o de practicidad, podemos nosotros decir, ok, empecemos por este punto, arranquemos. ¿Alguien levantó la mano? El diplomado dura 6 semanas. ¿Qué serían? Sí, 12 clases. Son los martes y los jueves, si no estoy mal. Levantó la mano. Si quieres, puedes hablar. Permíteme, te digo. Najibis, puedes hablar. Najibis, había levantado la mano. O cualquier pregunta igual la pueden hacer sin ningún problema. Bueno, entonces empezamos con la parte de el contenido programático como tal. Entonces, en la primera semana vamos a hacer una introducción a presupuestos con Arquímedes. Vamos a mirar, perdóname Héctor, que no se ven los participantes. Nos preguntaste en el chat. Vale, ok, continúo. Como les mencionaba, entonces, en la primera semana, la introducción a presupuestos de Arquímedes y la metodología. Sí, es posible, Héctor, que las personas tengan apagada la cámara, entonces, por eso no veas a los participantes. Entonces, sí, es por eso que se ve como negra la pantalla. Vale. Entonces, vuelvo a la semana 1. Entonces, introducción a presupuestos con Arquímedes. Vamos a mirar la metodología de aprendizaje y la transformación digital. ¿Qué vamos a mirar? Importante acá, y es el hecho de que vamos a crear un formato que se llama mapeo de proyectos. Ese mapeo de proyectos es donde ustedes van a poner información, que ahorita les muestro cómo es ese archivo, y en esta primera semana vamos a mirar todo eso. Vamos a entender en qué momento está Arquímedes, vamos a entender los primeros pasos de cómo es un presupuesto en Arquímedes. Entonces vamos a ver la presentación de la plataforma, vamos a ver la metodología de aprendizaje, vamos a ver todos los proyectos que vamos a trabajar. Les voy a comentar uno a uno dónde está ubicado, qué se hizo, qué archivos contienen. Si se necesita a ustedes alguno, pues con muchísimo gusto se los podemos compartir. Entonces, toda esta semana es como de una introducción. En la siguiente semana, en la semana 2, vamos a ver los comandos básicos e introducción de presupuestos. Vamos a entender cómo hacer capítulos, subcapítulos, vamos a entender cómo hacer actividades. Acá hago un paréntesis porque, o más bien un asterisco, el software viene directamente desde España, como les mencionaba. Entonces, hay algunos términos que vienen y son nativos de España, ¿sí? Por ejemplo, pues a las actividades ellos les dicen partidas, pero tranquilos que a todas las palabras yo lo traduzco a Latinoamérica, sin ningún problema. Entonces, bueno, vamos a hacer capítulos, subcapítulos, actividades, que esta actividad lo menciono como pues análisis de precios unitarios. Vamos a entender qué son los bases de datos, que vamos a entender qué son los bancos de precios y vamos a entender los generadores de precios. Como primera, antes de ponernos a crear un presupuesto, vamos a toda el aprendizaje. Obviamente esto es práctico porque pues las bases de datos y todo lo vamos a estar viendo. Casi siempre en el diplomado me van a ver es con la pantalla de Arquímedes. Obviamente, pues, en sus casos tendrá una presentación, pero la mayoría del tiempo vamos a estar viendo Arquímedes. Acá hay actividades que son un foro y una documentación. A la plataforma virtual que tenemos, que ustedes van a tener acceso en el momento que entren al diplomado, como les mencionaba antes, vamos a tener muchísima documentación. Esta documentación van a tenerla a lo largo de todo el diplomado y un tiempo adicional que no, al finalizar les comentamos cuánto tiempo es porque no recuerdo. Y adicional también de una vez mencionarlo que toda esta información es para que se alimente. Ahorita terminado el contenido programático les muestro la plataforma de un diplomado anterior para que ustedes vean cómo se ve y qué tienen ustedes, qué recursos ustedes tienen ahí. En la semana 3 haremos una revisión de proyectos. Entonces, esta semana 3 vamos a ver una clase de práctica. Vamos a coger a cada uno, es decir, no sé, Pedro Bautista está trabajando con nosotros, está en el diplomado. Pedro, muéstranos tu presupuesto. ¿Tienes algunas dudas?
mira, Juan, tengo esta duda. Ah, ven, oye, es que no estás haciendo esto acá, pusiste mal el subcapítulo, estás calculando mal ese unitario, la cantidad no es de esa manera. Toda esa información, no hay ningún problema, vamos haciéndolo práctico. Sé que algunas veces hay algunos alumnos que dicen como, hey, pero yo voy un poco más avanzado, no pasa nada. Muchas veces esas preguntas que las personas hacen que creemos que son básicas funcionan un montón para el aprendizaje. Entonces, la dinámica acá es donde verificamos cada uno de los proyectos. Obviamente no todos podremos participar, es quien también quiera. Acá también va desde la propia autonomía quien quiera presentarse. Entonces, es muy magnífico que pues nos apoyemos. Para eso son estos espacios. En la semana 4 entraremos en la edición y ajustes de capítulos, entenderemos todo el mundo de las cantidades, es decir, cantidades manuales, cantidades con fórmulas, cantidades calculadas por AutoCAD, cantidades calculadas por Revit, y ahí aprendemos a hacer una importación de los listados. ¿Cuáles son los listados? Esos reportes que les mencioné anteriores, donde mano de obra, materiales, maquinaria, ¿cómo van a poder? Primero les voy a explicar cómo se importan, ¿sí? Y ya cómo se exportan y ya después vamos a crear directamente nosotros las plantillas para que sepan cómo eso genera valor en ustedes, que es la semana 5, la elaboración de los reportes, la elaboración de las memorias de cálculo, las certificaciones, las especificaciones técnicas. Vamos a crear las plantillas de tal manera que ustedes puedan poner el nombre de su empresa, su nombre, que el nombre del proyecto y que esté automatizada. Es decir, yo tengo una plantilla donde me aparece el nombre de la obra y cuando yo cree el proyecto, ya va a aparecer el nombre de la obra, que yo no me tenga que preocupar por ese tipo de formalidades que ya el software me lo está ayudando a hacer. Entonces, sin ningún problema, puedo tenerlo. Guillermo Mendivil nos pregunta, ¿en el diplomado se puede utilizar una versión gratis de Revit? Porque tengo entendido que es un programa muy caro. Guillermo, tú puedes con tu correo electrónico descargar Revit y te dan 30 días gratis sin ningún problema. Cualquier correo lo puedes hacer y si quieres cuando iniciemos el diplomado te paso un link para que no tengas problema y que te diga pues cuál versión es la ideal para que unamos con Arquímedes. Ah, perdón, ya. Ah, ya entendí que es la pantalla negra. Sí, es que abrí esta parte de las preguntas, es por eso que se ve en negro. Pero listo, Sandro, ya ves bien la presentación, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Seguimos con la semana 5, ya les comentaba, elaboración de reportes, cálculo de certificaciones, especificaciones técnicas, presentación de proyectos por parte de los estudiantes. Y en este vamos a hacer una presentación similar, pero es que igual no pasa nada, acá no hay nada para ver, pero vale. Ok. Bueno, entonces, en la elaboración de reportes y memorias de cálculo, certificaciones, especificaciones técnicas, listo, vale, ya por ese punto. ¿Qué vamos a ver en la semana 5? En la semana 5 vamos a presentar uno de los proyectos, quien quisiera presentarlo, de tal manera que yo pueda darle todo el feedback posible de cómo se presenta un proyecto profesional en Arquímedes de presupuesto. Entonces, acá sería magnífico que pues también todos contemos con este apoyo pues para que lo hagamos. En la semana 6 entenderemos unas nociones básicas de la metodología BIM. Entraremos un poco a hablar sobre ello y adicional encontraremos todo el flujo de trabajo Arquímedes Revit. Acá nos vamos a tomar el tiempo de aprender cómo hacemos lo que les contaba el plugin de Revit Arquímedes, entender cómo sacamos las cantidades, cómo esto fluctúa dentro de mi presupuesto cuando cambia una cantidad, cómo esto está dentro de toda la metodología BIM y si nos queda tiempo y todo, vemos un poquito más de Arquímedes que nos puede dar como un diagrama de Gantt o algunas cositas de control de obra. Eso pues depende de cómo vayamos en el diplomado. Tener en cuenta como unos y tips que a lo largo de todo el diplomado se entregarán diferentes documentos y tips que servirán para la realización de presupuestos. Yo normalmente los diplomados lo que hago son dar tips y hacks. ¿Qué me refiero con esto? Es como de
ya me conozco tanto el software que hay veces que uno pues como que se puede perder. Hey, para eso estoy yo, para decirte, mira, haz esto, 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 te va a salir mucho más rápido y mucho más funcional. Entonces también para que aprovechemos toda esa información. Y durante el diplomado se mostrarán proyectos realizados en Arquimedes e integrados con metodología BIM. Entonces, listo. Teniendo en cuenta ya el contenido programático, entonces les voy a comentar el diplomado, qué vamos a hacer en el diplomado y vamos a ir viendo cada uno de los de lo que vamos a mostrar. Entonces, permítanme bajar de compartir pantalla para compartirla completa. Listo. Entonces, este diplomado, y como yo de los diplomados, es un aprendizaje basado en proyectos y datos. ¿Qué es lo primero? Vamos a crear un mapeo de proyectos. ¿Qué es un mapeo de proyectos? Un mapeo de proyectos es lo siguiente. Un mapeo de proyectos es esta hoja de cálculo que vamos a tener acá, donde vamos a ir poniéndonos cada una de las personas que va a ser integrada en el diplomado. Vamos a hacer una descripción de conocimientos, presupuestos, conocimiento, descripción de conocimientos en Arquímedes y la expectativa. ¿Por qué es importante esto? Para que nosotros sepamos en qué nivel estamos. Y adicional a esto, cada uno va a hacer un proyecto, cada uno va a tener una información desde la documentación de los planos, si tenemos un modelo en Revit súper bien, si no, no hay ningún problema. Puedo yo pasarles una casa donde ustedes puedan hacerla. Y lo mejor de esto es que como ustedes van a crear su propio proyecto, ustedes me lo van a presentar a mí y yo les puedo dar feedback de acuerdo a ese proyecto. Es cuando más se aprende, cuando uno mismo tiene su proyecto. Pueden usar proyectos que estén haciendo en este momento en sus empresas o ustedes como independientes. Eso va a ayudar y generar mucho más impacto porque ustedes van a tener la certeza de, esto sí es así, tengo las cantidades que puedo hacer. Y es muy bonito cómo eso mejora el aprendizaje en cada uno de nosotros. La otra parte, perdón, por acá, no sé si alguien había dicho algo, no. Es esa verificación del avance del proyecto. Cada vez vamos a tener un avance del proyecto y esa verificación de avance del proyecto se va a ir dando. Obviamente en la primera clase determinamos unas fechas, pues que sepamos cuándo se va a hacer. Eso es consensuado entre todos, entonces sin ningún problema. Entonces, esa verificación de avance del proyecto lo vamos a hacer directamente desde Google Drive, es decir, toda la información la vamos a subir en un Drive para que yo pueda tener esa información, descargar su presupuesto, ver qué han hecho, cómo han estado, si han podido adelantar, si tienen algunos errores inmediatamente en la siguiente clase. Hey, mira, Carlos, hey, tienes esto, que pues haga como tal el proyecto. Hay que tener en cuenta que entonces tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Esa sesión de preguntas y respuestas se puede dar en clase o también la podemos hacer directamente en una de las plataformas, que es esta que les voy a mostrar, que es la plataforma de nosotros de ISC Virtual. Este es de un diplomado anterior, entonces para que ustedes pues vean cómo la verían ustedes, y en donde pues tenemos uno que ustedes pueden acceder todo el tiempo al link de la clase por este lado, al mapeo de proyecto, que pues fue el Excel que les mostré ahorita. Va a tener un foro de preguntas y respuestas, en donde pues ustedes van a tener la oportunidad de preguntar lo que necesitan, si es algo de la clase, si es algo extracurricular también, sin ningún problema. Adicional a eso van a tener una base de datos de precios. Por acá se les va a dejar un link de Excel en Google Drive para que ustedes, si no tienen ninguna base de datos, puedan descargarla. Igualmente, si hay alguien que dice, hey, tengo esta base de datos de México, que tengo esta base de datos de Perú, la pueda descargar. Las que estamos acá y las que tengo yo, pues son de Colombia, entonces pues servirían para Colombia. Entonces, quienes sean de otros países, bienvenido sea. Igualmente, si se necesita, la buscamos sin ningún problema. Y adicional a eso, vamos a tener la presentación de la masterclass, o sea, de lo que estamos hablando, el temario, y van a tener cada una de las clases y cada una de la documentación semana a semana, es decir, van a tener acá toda la documentación y van a tener también cada una de las grabaciones de la clase, ¿sí? Todas las grabaciones van a quedar aquí por si ustedes no pudieron asistir, quieren volver a visitar, ver, y se puede hacer pues perfectamente sin ningún problema. Entonces van a tener acceso por un tiempo de todas las clases. Entonces, para que vean que esta es otra de las herramientas que usamos nosotros para que pues ustedes tengan toda la información.
Y ya pasamos a toda la presentación de proyectos que pues en el momento se verá. Y bueno, eh, antes de que pasemos a los proyectos ejecutados, que son 3 proyectos que vamos a ver, quiero darles paso a a este primer contacto que vamos a tener con Arquímedes. Entonces, vamos a pasar por acá. Y bueno, esta es la plataforma de cómo vemos Arquímedes. Inicialmente puede ser robusta, puede ser confusa, pueden haber muchísimos datos, pueden haber muchas cosas, pero no se preocupen que para eso estoy yo, para explicarles cada uno de estos incisos y cómo esto nos va a ayudar. Pero para los que manejamos un presupuesto es simplemente básico, donde vamos a ver a mano izquierda de 1 a el número que sea, el número del capítulo. Estos son los capítulos: actividades preliminares, retiro y demoliciones, movimientos de tierra, estructuras en concreto, aceros, como capítulos generales. Vamos a tener un coste de todo el capítulo y todo esto me va a sumar a un presupuesto final que podemos verlo acá. Acá me van a aparecer el presupuesto general y van a tener otros 2 ítems aparte, que en este caso se llaman gastos generales y beneficio industrial, que lo podemos llamar como administración, imprevistos y utilidad, ¿sí? Que también está como en los costos indirectos. Eso depende de cada país, pero no se preocupen que eso lo traducimos nosotros sin ningún problema. Y cuando yo ingreso dentro de cada uno, puedo ver que hay un subcapítulo, ¿sí? Y hay una actividad. Arquímedes es muy práctico en los colores. Si ustedes se dan cuenta, el nombre general está en rojo, la actividad está en negro, el capítulo está en negro, el análisis la actividad está en azul, y si yo le doy 2 veces acá clic, me aparece el análisis de precio unitario. Y es muy sencillo de ver que, mira, hay un ladrillo, entonces eso es un material, la mano de obra, la maquinaria. También me aparecen, si ustedes se dan cuenta, puede uno ver los colores, que es de fácil intuición. Entonces, en este caso, esto es una actividad que es localización, trazado y replanteo, donde tengo un larguero común, un clavo común, una cuadrilla de topógrafo y un canedero con prestaciones sociales, transporte de cuadrilla de topógrafo y equipo, estación total certificada y calibrada. Acá tengo mis cantidades y acá tengo mi valor. También hay que entender, y esto es un poco más avanzado, pero lo veremos, que está desglosado, es decir, yo tengo desglosado y puedo crear cuadrillas. Eso me va a ayudar un montón en el momento en que yo pues esté creando mi presupuesto. Al tener las cuadrillas, entre más detalle le dé a mi presupuesto, él puede hablar solo, no necesito que yo esté como interlocutor. Cuando yo presente una oferta, acá está mi presupuesto y acá está mi análisis de precio unitario, él va a hablar por sí solo, no tengo yo que entrar a ello. Entonces, podemos seguir viendo. Si ustedes se dan cuenta, acá también podemos ver, bueno, el descapote. Vámonos de pronto a una de estructuras donde veamos que tiene más ítems. Por ejemplo, esta que es una zapata de cimentación en concreto armada a 28 megapascales. Acá lo puedo abrir y me va a aparecer pues los diferentes ítems. También me puedo ir de pronto hasta construcción de viga, de fundación en concreto de 24 megapascales, incluye suministro total. Entonces tengo mano de obra, materiales, y vuelvo a lo que les comentaba de como los loguitos, los símbolos, los colores. Es muy práctico, es muy funcional, no tenemos inconveniente en verlo. Este es un presupuesto que yo uso como ejemplo, entonces está totalmente pues editado, entonces no es de presentación. Si ustedes van a ver, se van a dar cuenta que no hay actividades, porque esto es el que yo manejo con ustedes para que vamos editándolo. Y entender que todo esto pues es un presupuesto que yo puedo armar acá completo con todos nuestros análisis de precios unitarios. Quiero mostrarles también adicional cómo se ve diferente una base de datos. Esta es una base de datos. Si ustedes se dan cuenta, pues no cambia mayormente nada respecto al presupuesto, ¿verdad? Pero la base de datos no tiene cantidades, ¿sí? La base de datos simplemente tiene toda la parte de capítulos y subcapítulos. Entonces, si yo entro acá a instalaciones, tengo todas las instalaciones, ¿sí? Y mi base de datos la puedo ir obteniendo acá. Entonces, yo voy armando cada una de acuerdo a mi necesidad. Por ejemplo, acá, en la parte de acondicionamiento del terreno. En acondicionamiento del terreno tengo en excavaciones
mi análisis de precio unitario, pero no tiene cantidades porque pues no se necesita como tal directamente crear un presupuesto. Yo, esta actividad es la que voy a llevar a un presupuesto. Entonces, esto, sobre todo acá, es cuando yo digo, ok, mi base de datos es donde yo la voy a alimentar. Lo primero que voy a hacer es alimentar esta base de datos. Perdón, que hay una pregunta. Nos pregunta Sandro Cárcamo, ¿el detalle del presupuesto puede ser cargado directamente de un Excel o se tiene que tipear? Sí se puede hacer, sin embargo, debemos crear es un archivo CSV, ¿sí? Para que podamos traerlo desde Excel. Igualmente, en el diplomado te explico cómo lo haces. Si tienes una base de datos conciliada, súper bien. Aunque yo te recomiendo, ideal, Sandro, es que por lo menos una cantidad, no sé, más o menos 20, 30 análisis de procesos unitarios, los creemos directamente nosotros. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar en la practicidad de aprender a manejar la herramienta. ¿Sí? Con eso tú ya le coges el tiro y empiezas a hacerlo súper, súper rápido, que solo es una vez, solamente es una vez que tenemos que hacer las bases de datos. Ya después queda para cualquier proyecto que tengamos para hacer presupuesto. Entonces, tener en cuenta que tenemos bases de datos, que tenemos un presupuesto y adicional les voy a mostrar, por ejemplo, vámonos a ir a esta parte de movimiento de tierras, excavación, o en la propia, una zapata también, bueno, ya la teníamos, pero vamos a crear. Cuando yo vaya a crear una nueva actividad, ¿sí? Yo después les explicaré, tengo varias maneras de crearla, ¿sí? Una es el generador de precios, que ya lo vamos a ver. Una es con un nuevo concepto, es decir, que la voy a digitar completamente nueva o voy a traerla a una base de datos mía. En este caso ya sabemos la base de datos que está al lado, que es nueva, pero les voy a mostrar esta gran herramienta que se llama el generador de precios. Mientras tanto, Nelson Correa nos pregunta, nosotros compramos Arquímedes y para usarlo ha sido complicado porque no hay un apoyo. Arquímedes puede ser muy bueno, pero si no hay un buen manual, todo se complica. Vale, Nelson, sí, la realidad es que Arquímedes, más que un manual, porque en el manual son muy técnicos y muy básicos, es para este tipo de diplomados, para que ustedes lo puedan entender supremamente fácil. Acá vas a entender totalmente cómo funciona y el impacto que va a tener sobre ti. Y Sandro Cárcamo dice, después nos puedes mostrar una PU para ver su formato de esquema. Claro, por supuesto. Si quieres, antes de mostrar el generador de precios, te muestro cómo es el formato. Qué pena que por acá. Ya, perdón. No estaba compartiendo toda la pantalla. Debieron haber vendido primero el diplomado y luego el software. Nelson, bueno, en algún momento se vio esa necesidad directamente, entonces por eso se creó el diplomado, porque muchas personas nos preguntaban eso, como, el software es un poco complicado y no se encuentra mucha información. Entonces, de acuerdo a esa necesidad, creamos este diplomado. Bueno, entonces, este es un generador de precios, sí, que si ustedes se dan cuenta acá, aparece Proyecto Obra Nueva Colombia. Cuando yo cree de nuevo cuando esté creando un nuevo proyecto, él me va a aparecer con esta información. Acá, como ya está creado un proyecto, pues no me deja elegir el país, pero yo sí puedo elegir el país. Eso se debe hacer cuando se inicia el proyecto, porque él trae toda esa base de datos, no va a cargar la de toda Latinoamérica. Trae la de Colombia, la de Ecuador, o la de Panamá, la de México, cuando creamos el proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá me aparece análisis de procesos unitarios y tengo toda una base de datos gigantesca que me va a ayudar. Entonces, habíamos comentado que fuéramos a cimentaciones, a que fuéramos a las cimentaciones superficiales y vamos a poner una zapata. Entonces, acá voy a entender que voy a tener zapatas de cimentación de concreto armado, zapato de cimentación de concreto simple y sistema de encofrado o la formaleta si la tengo por aparte. Por ejemplo, si tengo una zapata de cimentación de concreto armado, él me va a mostrar todas las diferentes variables que puede tener una zapata, ¿sí? ¿Cómo qué? Como si es el concreto preparado en obra o si es un concreto premezclado o fabricado en planta. Si es fundido con medios manuales o si tiene un balde de pluma grúa. Si tiene unos tipos de exposición, esto depende más en otros países donde pues hay estaciones o si tenemos diferentes condiciones para el concreto. Julián Vargas nos pregunta,
Los que tenemos licencia de CIPE adquirida y en ella el módulo de Arquímedes deberíamos poder asistir al diplomado gratis para poder manejar bien dicho módulo. Julián, ya creo que ahí toca que hables con los comerciales de ICC para ver qué te comentan, ¿vale? Bueno, y aparte de ya que tenemos la clase de exposición ambiental, tenemos la resistencia, saber si es de 17 megapascales, 21, 24, 28, también saber si el tamaño máximo del agregado, la manejabilidad, si la adicionamos un hidrófugo. Todas estas variables van a hacer que acá que ustedes ven, un poquito pequeño, pero se ve, esta es la descripción que me va a aparecer en mi APU. Entonces, cada vez que yo cambie algo, miren que él va a cambiar, o voy a cambiar la resistencia, me cambia el valor, me cambia la propia descripción. Entonces ya son todas las variables que pueden ser las que queramos, y acá ya el mismo Arquímedes nos la está dando, nos está ahorrando ese trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá está la descripción y acá está el análisis de precios unitarios con su código, que vamos a ver una clase completa de cómo codificar, porque una de las cosas más importantes en la creación de presupuestos, sea donde sea, es la codificación, porque es un código único para cada uno de los ítems. Por acá alguien más nos comentó, ¿vale? Bueno, entonces si se dan cuenta, tengo mi código, tengo mi unidad, tengo los materiales. En este caso, primero veo materiales, después veo mano de obra, y si tengo maquinaria, pues acá también aparecerá. Tengo el rendimiento, tengo los precios unitarios, tengo el importe, que en este caso importe es total. Tengo el subtotal de materiales, subtotal de equipo y maquinaria, subtotal de mano de obra. Tengo unos costos directos complementarios, que pueden ser los costos indirectos, también es como denominamos nosotros los nombres, y ya tengo los costos directos. Esto lo puedo exportar si quiero directamente a Excel, por si no necesito hacer un presupuesto, pero si estamos en Arquímedes, ¿para qué vamos a usar Excel? Lo tenemos acá. Entonces, todo esto, digamos lo que ya, no, vale, esto yo lo voy a hacer preparado en obra, es con medios manuales, pues de 21 megapascales, y no tiene, es la manejabilidad es blanda y no tiene ningún hidrófugo. ¿Ok? También puedo hacer un exceso sobre volumen teórico del concreto. Digo, ok, está súper bien. Le voy a dar a aceptar y él me lo pone. Esta es la zapata creada directamente desde Arquímedes, desde el generador de precios. ¿Ya qué debo hacer yo? Colocar la cantidad. Pero si yo quiero cambiar algún nombre porque pues no me parece, o porque, no sé, tal vez sea cemento tal, porque lo voy a especificar, o porque tal vez no debería ir este tipo de mano de obra porque acá la estamos manejando por horas, sino yo quiero cuadrilla. No pasa nada, yo creo mi cuadrilla y la puedo acá poner. Borro, sencillo, borro. Si quiero decir a la persona como, hey, puedo cambiar los códigos, puedo cambiar acá el nombre, entonces acá es cuadrilla de mano de obra, de cuadrilla de los ayudantes. Bueno, es normal. O simplemente digo como, no, la verdad es que este ítem no debería ir. Listo, borro. Él siempre me va a pedir con seguridad, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Para que no vayamos a cometer errores. Se puede modificar el orden de las columnas del APU y los rendimientos de mano de obra por actividad los da el programa, y tu diplomado dura 6 semanas, pero la licencia gratis son 30 días. No sabría si en realidad te serviría, ya que para los que van iniciando es una buena inversión. Pero la licencia gratis la licencia de Arquímedes se da durante todo el diplomado, ¿sí? Quienes hacen el diplomado tienen una licencia temporal durante todo el diplomado. Y respecto a los 30 días de Revit, como Revit se va a hacer al finalizar, no necesitamos que inicies haciendo la licencia, puede ser a la mitad del diplomado. ¿Los rendimientos de mano de obra por actividad los da el programa? No, los rendimientos tú ya los debiste haber calculado. Y se puede modificar el orden de las columnas del APU. El orden de las columnas, no, pues, o sea, tenemos los códigos, las unidades, pero eso ya de pronto puede ser más en la plantilla, ¿sí? Porque recuerden que como se ve acá, no es cómo se va a imprimir, que eso es un punto, ¿no? No como yo veo acá, como se esté viendo de esta manera, es como yo voy a imprimir. Ya les voy a mostrar cómo se ve un presupuesto. Por ejemplo, vamos a hacer, o sea, obviamente hay algunos que no tienen cantidad, hay algunos que no tienen, pero vamos a mirar. Ya, César, permíteme, voy a mostrar esto del presupuesto, cómo se ve ya presentado, para que veamos.
Cuando yo esté creando ya el presupuesto como tal, la impresión, me va a aparecer también respecto a algunas cualidades que yo le pida, como de imprevistos, de utilidad. Eso lo vamos a ver en el diplomado, cómo se verá. Pero si ustedes se dan cuenta, así es como yo voy a hacerlo. Este no tiene nada, este no tiene logos, no tiene nada, pero es para que ustedes vean cómo el PDF queda armado y que al finalizar me aparece pues también todos los costos directos de obra, la administración, los imprevistos y que es un archivo en PDF. Puedo también exportarlo en Excel, puedo exportarlo en cualquier formato que necesite, no necesariamente PDF. Simplemente es como que pues podamos ver. Este es uno súper fácil y súper pues tranqui de presentar. Este lo hago como para que sea rápido. Pasa que las unidades de medidas están delante del detalle y así con el resto, lo único que está bien es el total de cálculo. Eso así está bien. Ah, vale. Sí, no, o sea, ya una cosa es allá en Arquímedes como tal el software y ya o acá otra como lo presento yo. Sí, que este es como pues se presenta el presupuesto, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Y asimismo de una vez les muestro cómo se ve un análisis de precios unitario para que ustedes también vean cómo es la presentación. Antes de que yo sé que hay una pregunta por ahí, pero es para que una vez veamos cómo son las plantillas. Este es cómo se presenta un análisis de precios unitario, ¿sí? Es diferente ya como Arquímedes, veo toda la herramienta, pero así es como yo estoy viendo el análisis de precios unitario. Uno a uno, cómo debe ser, con mi mano de obra, material, maquinaria, pues el total del costo unitario, ¿sí? Uno a uno me va a aparecer, uno a uno me va a aparecer de acuerdo a la plantilla que yo quiero usar. Si yo no quiero que aparezca el ítem, si no quiero que aparezca la unidad, pues lo quitamos, no hay ningún problema. Si solamente quiero que aparezca el detalle y no el título en general, ¿sí? En este caso, pues yo le puse el nombre de esta obra y el contratante y el precio unitario y quieren que gaste un logo, lo hacemos sin ningún problema, todo es posible. Ahora sí, qué pena que Carlos creo que había levantado la mano, puede hablar sin ningún problema. Ah, vale, César. Dale, César. Abre tu micrófono y pregúntanos. Tienes el micrófono cerrado, César. Ok, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Mira, yo entiendo, soy un ingeniero de muchos años y tú dijiste una palabra ahí que yo creo que les compete a todos y yo creo que la mayoría puede tener dudas. La situación de un presupuesto depende realmente de qué tanta experiencia tengas, cuánto conocimiento para poder encontrar los factores de rendimiento. Un presupuesto tú lo ganas por un centavo o lo pierdes por un centavo. Entonces, entre más preciso tú tengas la información, vas a tener más control sobre los precios. Y eso te lo da la experiencia. Entonces, tú dijiste una palabra y dices, eso lo tienen que calcular ustedes. Yo creo que es un poquito importante, tal vez así como en el caso, dar un preámbulo y decir, oye, mira, esto, por esto, hay muchos libros, hay muchas cosas, y al final de cuentas la gente lo va inventando. Y dice, oye, yo creo que más o menos anda por un precio y le ponemos aquí o le quitamos. Entonces yo creo que es bien importante porque esa es la esencia, no el programa. Tú me presentas un programa y hay muchos programas y ellos te van a dar un resultado. Independientemente de cuántas partidas tengas, al final te va a salir un presupuesto. Pero yo creo que es bien importante eso. En la universidad te lo enseñaron, el mismo experiencia. Le dije, oye, ¿cuántos ladrillos pegas en un día? Ah, pues yo puedo pegar, no sé, 500 o 200, y entonces ya no tenés el dato real. Solamente, gracias. Vale, no, a ti muchísimas gracias por la intervención y total, puede que en este caso sí, puede haberlo dicho de pronto ahí incómodamente o mal y vuelvo y respondo mejor, es como, hey, construyámoslo entre nosotros, ¿sí? Si tenemos el conocimiento, la experiencia, construyamos esos rendimientos acá directamente, no en nuestro diplomado, que podamos hacerlo entre todos y que esa información sea mucho más valiosa. Creo que ese punto es bien importante, lo que tú acabas de decir, que entre todos tengan más o menos, yo creo que puede ser un grupo de 20, de 50, de 100, y poder decir, ok, vamos a ir analizando, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? Que si gasta más aceite o la máquina está nueva o está usada, todos esos factores van al final de cuentas a rendir o a darte un resultado que puede ser favorable o
negativo para el proyecto. Por supuesto que sí. Por supuesto que Muchas sí. gracias. A ti, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias. ¿Qué pena, César? ¿De qué país eres tú? De Honduras. ¿De Honduras? Ok, muchísimas gracias. César, que estés muy bien. Vale. Bueno, muchísimas gracias, César, por la intervención. Y bueno, hay preguntas en el chat. El software imprime los APUs de todos los que están calculados sin tener que estar ponchando uno a uno. Exactamente, te imprime todos. Si necesitas hacer específicamente unos, también. Como hoy solamente quiero estos análisis de procesos unitarios, también. Pero puedes hacerlo. Lo que hice ahorita fue hacer absolutamente todo. Por eso viste que se calculaban y decían 560. Habían 560 análisis de procesos unitarios acá. Vale. ¿Los precios de materiales están determinados por regiones en Colombia o se maneja un solo precio para Colombia por material? Están determinados. Mira, si te das cuenta por aquí, cuando usamos el generador de precios, aparte de que aparecía Colombia, aparecía Antioquia. Entonces también lo puedo hacer por regiones. Pues no departamentos. ¿Vale? Por acá tenemos una pregunta. Ah, listo, ya respondimos la de Julián Vargas y Guillermo Mendilivel. ¿Archimedes existe para iOS? ¿Para Mac? No. Por el momento no tenemos para Mac, pero puedes usar Parallels o algo similar para una máquina virtual. Y la siguiente, José Antonio nos comenta en el chat que respecto a los rendimientos a veces se tiene que consultar a los maestros de obra que tienen experiencia del campo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, entonces ya vimos, este es un presupuesto, ya vimos también cómo podemos ver las bases de datos, también vamos a ver un poquito de aquí, cómo esto es una base de datos. Si dado el caso no tenemos ningún presupuesto, no tenemos nada, Archimedes viene con algunos ejemplos que nos puede ayudar al inicio para entender, para ejecutar, para hacer. Podemos también usarlo como ejercicio, ¿sí? En donde, por ejemplo, acá ustedes ven las cantidades, ¿sí? Esta es la manera como ustedes ven las cantidades. Esta manera está calculada manualmente. Si ustedes se dan cuenta, acá pues muestra como las unidades, el largo, pero pues en el diplomado vamos a verlo cómo se calcula con AutoCAD y con Revit. Por ejemplo, con Revit ustedes van a ver una de esta pantalla, ¿sí? Donde a mano izquierda tengo nuestro presupuesto y a mano derecha tengo todas las familias que vienen de Revit. Entonces yo como cada uno, si modifico alguna viga acá, cómo se ve afectado en el presupuesto, ¿sí? Y cómo voy organizando algunas de las cosas. Entonces, lo que les decía, hay algunas de las actividades de Archimedes que no van a estar en Revit, por ejemplo, aseo, ¿sí? Pero las demás sí pueden estar, la gran mayoría. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, pues puedo mirar. Entonces, voy a mirar las columnas, voy acá, digámoslo, en cimentaciones, perdón, que es mejor la de fundaciones, que sean lo de las zapatas. Entonces, también acá tengo entonces las zapatas, la elijo y él me va a calcular. Entonces, él me va a decir, mire, en Revit usted tiene estas zapatas de 270 por 270 a este nivel y esta es la anchura y el área neta, el volumen, o sea que en metros cúbicos, mi análisis de precio unitario está en eso. Entonces, yo le digo como, ok, entonces, por favor, tráigala. Ok, entonces me está diciendo, listo, entonces ahí la tienes. Les chuleo. Creo que sí, y le voy a extraer mediciones. Mientras tanto, yo uso Mac y los programas tengo para esto, funciona perfecto. Sí, súper. Yo también lo recomiendo. Jeje. Y nada, y acá así yo puedo ir uniendo, entonces ya me va diciendo como, ok, ya están las zapatas, bueno, entonces ahora que siguen los pedestales, bueno, cada uno de los ítems que tenga yo en el presupuesto. Todo esto lo vamos a ver súper desglosado, súper bien directamente en el diplomado, pues para que tengamos toda la conexión. Uno de los proyectos que vamos a manejar es este hospital. Bueno, no es un hospital, es el centro administrativo de un hospital, donde lo podemos trabajar entre todos, que pues tenemos toda la información, ya sea de arquitectura, de estructura, de instalaciones,
¿sí? Y este es el que vamos a ver en clase, donde cuando modifiquemos una viga, cuando modifiquemos un piso, una baranda, cómo este afecta en el presupuesto, cómo se ve directamente acá en Arquímedes, todo lo vamos revisando para que pues ustedes también sepan manejarlo para su día a día. Adicional a eso, no solamente vamos a trabajar ese proyecto, quiero mostrarles un proyecto que se hizo completamente, como para que se den un poquito, que es este edificio. O sea, hay 3 proyectos, el que vimos que es el Centro Cultural, el Polideportivo, y este es un edificio que se hizo en todo con metodología BIM y que se calculó en Arquímedes. Entonces, para que ustedes también vean aquí tengo el volumen, que de acuerdo a lo que hagamos en Revit, ¿sí? Podemos todo esto calcularlo allá. Este es un proyecto que ya está en construcción en este momento en Medellín, que lo hicimos en la oficina, que hicimos, pues como están viendo, toda la implementación directamente en BIM y que se calcula el presupuesto con Arquímedes. Es súper bueno esto y hago hincapié en este proyecto porque a nosotros inicialmente nos habían contratado solamente para los diseños, el presupuesto no lo contrataron. A posteriori nos contrataron porque pasó una incidencia con quien había hecho el presupuesto, que les parecía que no estaba muy bien. Nosotros le hicimos una comparativa, eso lo vamos a ver en clase, la comparativa entre un presupuesto hecho, pues digámoslo, de una manera más tradicional y cómo lo hicimos en Arquímedes y dónde se ven efectuados los puntos claves, donde, digámoslo, que en un caso como este de edificación, la parte de revoques o pañetes estuvo mal calculada porque tenía demasiados muros. En cambio, con Revit teníamos toda la cuantificación y pasada en Arquímedes era perfecto. Entonces, toda esa parte de las caras de los muros fue súper importante y eso hizo que se aumentara un montón, perdón, que tenía menos contemplado el presupuesto. Y no solamente fue en revoque o pañete, fue también en pintura, fue en acabados como de porcelanatos, también de guardascobas. Entonces, para que veamos cómo eso va a tener un impacto grandísimo y que lo podemos visualizar en un proyecto y sobre todo que acá lo vamos a ir viendo. Si quieren que yo les comparta la información sin ningún problema, pues ya son proyectos que se presentaron, que son grandes y quien tenga Revit y lo soporte es súper bien. De igual manera, hay proyectos así como les mostré el de Arquímedes, que es un edificio acá en Colombia, que es un edificio práctico en Arquímedes, que viene directamente. También les puedo pasar una casa que es pequeña para que ustedes puedan hacer el cálculo directamente y traigan todas las cantidades desde pues, Revit. Hasta el momento quiero saber ustedes si tienen alguna otra pregunta, cómo ven el software, cómo ven lo de las 6 semanas, cómo ven el contenido programático. Es importante saberlo porque toda esa retroalimentación nos da a nosotros para que podamos hacer un mejor diplomado. Está abierto el chat para los que quieran comentar, para los que quieran decir. Quien quiera levantar la mano y tenga dudas, bienvenido. Adicional a esto, vale, 2 personas levantaron las manos. Carlos Díaz, puedes hablar. No te escuchamos, Carlos. Carlos, no te escuchamos. No, creo que tienes el micrófono, y no aparece apagado, pero aparece como que no funciona. ¿Podrías hacer un ejemplo práctico de una PU, como por ejemplo una fundación? Solo calculo el hormigón, no me funciona. Carlos, si quieres hacerlo, si quieres escribirnos, Carlos, por el chat, muy bien. Pero no te entiendo, Sandro, que como un ejemplo práctico, o sea, si te diste cuenta, creamos, si quieres lo hacemos desde el generador de precios, ¿te parece? Entonces, por ejemplo, una columna, vamos a hacerla. No sé, pon tu pantalla en cero. Vale, pues, o sea, así es como normalmente yo hago un análisis de precios unitario. Primero, o lo tengo de base de datos
Ah, ya, ok. Vale, vamos a darte las dos maneras para que lo veas. Y Carlos, si quieres escribir ahí en el chat para que lo tengas en cuenta. Entonces, vamos a hacer primero esta de esta manera, que es con el generador de precios. Y vamos acá una columna. Entonces, una columna rectangular con concreto armado. Entonces, yo tengo acá mi columna y pues acá hay unas dimensiones preestablecidas que normalmente son las que se usan. Puede que no haya alguna, entonces si no hay alguna, pues debemos nosotros hacerle como la parametrización, pero normalmente están casi todas las medidas. En este caso vamos a usar una de 35 por 35. Si es circular, también acá aparece si es circular. Y adicional, saber cuál es la altura libre, si es hasta 3 metros o de 3 a 4 metros, lo voy a dejar de 3 metros. Si el acabado del concreto es para revestir, si la superficie encofrante es reutilizante, si se va a usar láminas metálicas o paneles metálicos. Acá me aparece la formaleta que yo voy a usar y cuántos usos voy a tener de esa formaleta. Un punto importantísimo que no les mostré en el anterior es acá. Acá aparecen 3 puntos: análisis de precios unitario, especificaciones técnicas y seguridad y salud. Es lo que les mencionaba, que ya al crear el análisis de precios unitario directamente con el generador de precios, tengo las 3, ¿sí? Y miren que me aparece toda la especificación técnica y lo que les mencionaba de algo súper sencillo de seguridad y salud. Pero bueno, venimos a nuestro análisis de precios unitario. Vale, Carlos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, hola. Bien, sí, sí, cuéntanos. Muy buenas noches, Juan Cuevas. Realmente muy contentos. Ya tuve la oportunidad hace como un año y medio de hacer una capacitación con ustedes y pues me gustaría uno reforzarlo. Lo que pasa es que mi trabajo más es en el tema de la infraestructura, alcantarillados, acueductos, redes de gas domiciliario, vías, digamos que ese es a lo que me dedico. Y a mí me gustaría que ustedes de pronto, si tienen bases de datos ya organizadas, pues para que sea un poco más fácil montar un proyecto final, si ustedes de pronto tendrían esa clase de proyectos ya armados que me puedan ayudar y me faciliten mi trabajo. Carlos, los buscamos. No lo tengo yo porque normalmente yo los proyectos que tenías de edificación, pero nada, los buscamos y algo hacemos, no te preocupes, eso son pormenores. ¿Te parece? Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Esa era la consulta. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a ti por preguntar. Guillermo, ya te contestamos por el chat el costo del diplomado. Vale, en el chat, este programa tiene base de datos de obras de camino de puentes y movimiento de tierra. Tiene movimiento de tierras como de acondicionamiento de terreno. La parte de puentes, no. Por eso comentaba Carlos, porque él conoce la plataforma. No tenemos la parte de infraestructura, es mucho más de edificación. Si te das cuenta, acá aparece acondicionamiento del terreno, ¿sí? Que me va a aparecer movimiento de tierras en edificación, red de desagües, achiques y agotamientos, nivelación, mejoramientos del terreno. Ese tipo de acondicionamiento del terreno. Aunque en el movimiento de tierra me parece súper bien porque hay terraplenes, hay excavaciones, estabilidad de taludes. ¿Puedes compartir también, por favor, el precio del diplomado? Vale, Daniel, ya voy a comentarle que el equipo ISC nos diga por el chat, ¿vale? El costo del diplomado. ¿Listo? Igual, las personas que se están quedando ya que estamos culminando esta masterclass tienen un descuento en el software y directamente en el diplomado. Ya les decimos cuánto es el valor, ¿vale? Ah, miren, ahí ya aparece el valor en el chat, lo pusieron. Entonces, por eso te decía, porque digamos, sí hay algunas urbanizaciones, señalización, cubiertas, pero esa parte directamente de infraestructura no se encuentra. Vale, ya les digo que el precio a México. Y, bueno, pero estábamos haciendo la columna. Qué pena que me subí allí. Terminamos de hacer la columna para que nos quede hecho. Entonces, bueno, entonces tenemos nuestra columna. Habíamos dicho que era de 35 por 35. Ahí nos quedó guardadita.
Acá aparece toda la descripción, esto lo podemos subir, toda la descripción. Esta descripción, si hay alguna cosa que a nosotros no nos parezca, no hay ningún problema, la podemos borrar, es acorde a nuestra necesidad y a nuestro gusto, porque también la forma en que nosotros presentamos, esta es una plantilla que nos va a servir muchísimo, pero pues hay cosas que tal vez sé que en Latinoamérica no usamos toda esta parte que dice de clases de exposición, F0, esto no, esto es más de España, por las estaciones, entonces lo quitamos sin ningún problema. Y el precio de Chile, ya Sandro también te decimos. Y nada, pues acá volvemos a tener toda la parte de materiales, todo el equipo, toda la mano de obra. Esta es la manera de generador de precios, que es una manera práctica y rápida. Para responder la pregunta que nos hicieron en el chat de hacerlo de ceros, creo que fue Sandro, cuando yo creé de ceros, eso no está tan rápido, pero yo creo un nuevo concepto, ¿sí? Que es una partida de descomposición. Voy a crear un código que en este caso puede ser 4.3.3, la unidad de metros cúbicos y columnas en concreto armado de 30 por 30 centímetros. Acá le voy a aceptar y él me va a decir, ha elegido crear un concepto descompuesto. Puede optar por definir ahora su descomposición o hacerlo más tarde. ¿Desea definir su descomposición? Yo le digo, sí, por favor, sí. Listo, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear cada uno de mis unitarios. Si ya lo tengo creado de alguna otra parte, lo puedo traer. O si no, quiero crearlo de nuevo. ¿Esas especificaciones vienen por defecto? Álvaro Chamorro, sí, vienen por defecto de ese análisis de precios unitario. Igual, tú puedes editarla si lo necesitas, puedes copiarla, pues lo que necesites de ahí te da como lo mismo, una plantilla. Entonces, por ejemplo, acá, cuando estoy creando un unitario, me va a decir para qué es un unitario. Mano de obra, maquinaria, material, medios auxiliares. Por ejemplo, entonces, pues voy a decir el material. Entonces, el material es MT de concreto 0,1, la unidad es de kilogramos, o de sacos, puede ser más bien para este que va a ser el cemento, porque es dentro del concreto, y que esté a 30.000 pesos colombianos. ¿Sí? Acá ya lo creo y él me queda. Entonces, material de concreto, saco, cemento, cantidad, no les estoy diciendo toda la cantidad, le voy a decir que 1 y de 30.000 pesos. Voy a darle a aceptar solamente para que veas cómo se va a ver. Entonces, mira, columna en concreto armada de 30 por 30 centímetros. Obviamente la descripción puede ser mucho más grande, solamente lo hago como ejemplo. Y acá me va apareciendo. Entonces, ok, es un saco de cemento, que es un saco que se va a necesitar. Pues si se necesitan 7 para un metro cúbico, pues son 7, son 30.000. Entonces me va apareciendo. Si adicional a eso, yo quiero, espero por acá, que no me deja esto. Un momento. Quiero editarlo más para que me deje crear los unitarios. Entonces yo acá puedo seguir creando los unitarios. Entonces, no sé, en este caso voy a poner la parte de acarreo, puedo usar pues la gravilla, la arena, lo que necesite dentro del propio análisis de precio unitario. Esto lo vamos a ver en el diplomado punto a punto, cómo se crea desde análisis de precios unitarios, desde los unitarios, desde la actividad, subcapítulos, capítulos. Por eso de las primeras clases que ustedes vieron en el contenido programático hablaba sobre ello, de cómo esto se arma como un árbol, ¿sí? Empezamos con una raíz que es el presupuesto y empiezan a salir las ramas que serían todas las actividades y las hojas serían como los unitarios. Por el diplomado completo, es completo. El valor de Chile y también, Héctor, ese valor es completo, o pues $238 es el valor completo por las 12 clases. O sea, las 12 clases, 6 semanas. Mencionaste que la codificación es importante. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Sí, Guillermo. ¿Por qué es importante? Porque esa codificación puede que no se vaya a ver directamente en cuando yo lo imprima, pero esa codificación es la que me va a mí a generar una planificación de que yo no me equivoque en duplicar actividades o duplicar unitarios. Porque cuando yo hago un reporte, que ya te voy a mostrar, por acá lo vas a ver, digámoslo,
voy a ver un reporte por acá. Sé que esto es mucha información, pero es para que vean, pues, que también, al fin y al cabo, cuál es el reporte. Por ejemplo, acá yo quiero ver todos los materiales, entonces yo le digo como, por favor, tráigame todos los materiales. Cuando yo tengo este listado de materiales, que es el que yo les decía que yo puedo imprimir, ¿sí? Cuando yo imprima esto y se lo envíe a cotizarlo, si yo tengo duplicidad de ítems porque le cambié el código, cuando cotice, pues me va a cotizar más, o yo no estoy colocando la cantidad adecuada, y eso va a funcionar muchísimo en el momento que tenga pues cantidades gigantescas, es decir, mampostería. ¿Cuántos ladrillos no son? Sí, pues dependiendo obviamente de la obra, pero eso me va a ayudar muchísimo a la gestión de mi presupuesto. Sí, la codificación es uno de los puntos más importantes por eso mismo, para que entendamos cómo eso me va a ayudar a organizarme mejor, de que mi presupuesto sea de calidad y profesional. Por eso mismo también desde la base de datos. Por eso en el diplomado al principio nos tomamos el tiempo de entenderlo, aprender yo les voy a dar tips de cómo se debe codificar de tal manera que sea útil para ustedes a futuro. Entonces, por ejemplo, acá vas a ver, bueno, digamos, le voy a imprimir un listado que se llama Colombia, cuadro de mano de obra. Por ejemplo, acá voy a mostrarles cómo se ve, digamos, la mano de obra. Entonces acá, cuadro de mano de obra. Entonces aquí me va a aparecer toda la mano de obra, pues en este caso es poquita, y me va a decir el precio y la cantidad de las personas que se van a citar. Con esto también yo puedo calcular la contratación y cuáles son las mano de obra que estoy usando, si está bien, si no está mal, qué me estoy gastando, dónde me estoy gastando la plata, dónde no. Asimismo, estos cuadros no solo de mano de obra, también voy a tener cuadros de materiales, ¿sí? Acá hay unas plantillas básicas, pero nosotros vamos a crear, porque esto se crea de acuerdo a nuestra propia necesidad, ¿sí? Donde me dice cuadro de materiales y me va a decir, este es un nuevo que está creado por CIPE, por eso se ve como acá malito, pero después les muestro uno que creé yo para que ustedes puedan ver cómo pues se ve mucho mejor. Por ejemplo, el de materiales, este. Este es un cuadro de materiales. Acá me aparece pues la descripción del material, me va a aparecer la cantidad, el valor y el total. Yo con esto puedo enviar, acá están todos los materiales, podemos hacerlo desglosado o podemos filtrar si solamente quiero la tubería, si quiero del código 1 al código 100, ¿sí? De tal manera que esto es lo que yo pueda enviar a los diferentes puntos de cotización, si yo soy el que pues estoy encargado de eso, o también para hacer reportes de, mire, es que toda la mano de obra, perdón, los materiales de toda la parte de hidrosanitarios se está gastando el 30% del presupuesto. ¿Qué está pasando? No, pues venga, miramos ahí, puede haber un error de cantidad, puede haber un error directamente del cálculo de nosotros, ¿sí? Pero me va a ayudar a tener todos estos reportes, ¿sí? Que pues para mí desde la experiencia y sé que muchos de ustedes es muy importante y sobre todo es que es muy tedioso sacar esto de un Excel, es súper tedioso y complicado y puede generar muchos errores. Entonces para que pues lo menciono porque viene desde la propia codificación. Bueno, señores y señoras, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta. Solo cabe mencionar que sí, es un poco complicado a veces Arquímedes si uno llega y no conoce nada, es verdad, pero con este diplomado créanlo que van a entenderlo muy fácil y van a ver cómo podemos hacer presupuestos muy rápidamente cuando ya obviamente lo hemos aprendido, ¿sí? Hemos saber cómo hacer desde el unitario hasta ya crear reportes. No siendo más, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna comentario, algo adicional que quieran decir en este espacio, que es pues el de ustedes, que es para que se motiven los que quieran ingresar. Van a ver que es dinámico el diplomado, vieron que pues yo uso diferentes herramientas, que eso también nos ayuda a ser mucho más dinámico, vuelvo a repetirlo, más familiar. Para que pues funcione. Y esto es una comunidad que también nos genera un networking con diferentes profesionales que van a entrar en el diplomado, que vamos a tener 2 veces a la semana, que vamos a estar hablándonos. Entonces, nada, no sé si tiene alguna otra preguntita que pueda, quien quiera levantar la mano sin ningún problema.
Bueno. Ya están los precios para Chile, para Ecuador, para otros países en dólares, para Colombia. Y nada, espero que se animen. Más o menos iniciamos en un mes, en el 20 de septiembre. Iría más o menos hasta finales de octubre. Y vale. Ah, ok. Vale, yo uso Revier que me desea mucho más completo. Por supuesto que sí, no, es una conexión magnífica. La realidad es que sirve un montón y le ayuda a uno. Uno a veces no alcanza a dimensionar todo el esfuerzo que le puede uno ahorrar ese cálculo de las cantidades. Álvaro, puedes escribir por favor al WhatsApp que está acá, al WhatsApp o al correo electrónico para que ahí mismo te den la información del descuento que tienen las personas que ingresaron a este espacio. Creo que está por acá, que es el que está más arribita, para que lo tengas en cuenta. Te simplifica el trabajo, así es. Entonces, nada, muchísimas gracias a ustedes por venir a esta masterclass. Espero les haya gustado, que les haya llamado muchísimo la atención. Y nada, los que estén el 20 de septiembre, bienvenidos. Espero ser un buen profesor para ustedes y poder mi conocimiento transmitírselo a ustedes, que es lo más importante y lo que me genera más valor a mí. No siendo más, les doy a ustedes una muy feliz noche y que terminen de tener una buena semana. Muchas gracias a ti. Vale, que estén muy bien, se me cuidan. Gracias, cuídate. Gracias. Vale, Guillermo, a todos, a Sandro, a Andrés, a Jason, a Héctor, nos vemos, ojalá nos veamos en el diplomado. A Rommel, feliz noche.